Si estuvieras en la China de 1958, hoy tendrías que entregar tus ollas y sartenes. Serían fundidas en un horno casero para alimentar una ambición industrial condenada al fracaso. Tu cocina, de repente, sería propiedad del Estado. En la Alemania de los años 30, tu única conexión con el mundo sería una frecuencia de radio obligatoria. Y si viajaras a la Corea del Norte de los Kim, los manuales escolares te convencerían de que tu líder es biológicamente perfecto, un ser que ni siquiera necesita realizar funciones fisiológicas básicas. Estas no son anécdotas extrañas, son mecanismos de precisión. Bajo la lente de Quantum Enigma, hemos decodificado los patrones que 6 dictadores compartieron para anular la voluntad de sus pueblos. No estamos analizando biografías, sino las reglas invisibles que permitieron este diseño de control. Bienvenido a la primera parte de la arquitectura del silencio, la disección de cómo la realidad se reescribe desde el interior de tu propia casa. Regla número 1 del manual. Canaliza el resentimiento colectivo, pero asegúrate de purgar primero a tus aliados. En 1919, la herida de Alemania se llamaba Tratado de Versalles. El artículo 231 no solo despojó al país de territorio, sino que le impuso una deuda asfixiante de 132.000 millones de marcos de oro. Esta humillación se volvió física durante la hiperinflación de 1923, cuando un pan costaba billones de marcos, literalmente más que el papel con el que se pagaba. Hitler actuó como si la lógica no convocara a las masas y el resentimiento sí. Si eso fue cálculo o proyección de su propia psicología, es algo que los historiadores todavía debaten. Lo que no se debate es el resultado. El manual del tirano exige que la purga comience en casa. La noche de los cuchillos largos. En 1934 no fue contra la oposición, sino contra sus propios aliados de las SA. El líder de las SA, Ernst Röhm, amigo personal de Hitler desde los días del Putsch de 1923, fue ejecutado en su celda el 1 de julio de 1934. La lealtad, en el manual del tirano, tiene fecha de vencimiento. Mientras el mundo aplaudía con genuino entusiasmo la perfección coreográfica de las Olimpiadas de Berlín en 1936, Jesse Owens desafiaba la supremacía aria en la pista, mientras los campos ya funcionaban. En lugares como Dachau, ya se ensayaba otra pedagogía. Trabajo absurdo, castigo arbitrario, humillación sistemática, lo que las cámaras no mostraron. Dachau llevaba operativo desde marzo de 1933, 3 años antes de que el mundo aplaudiera de pie. No se trataba solo de encerrar cuerpos, sino de quebrar la voluntad y habituar al prisionero a la lógica desnuda de la obediencia. En 1933, el régimen lanzó el Volksempfänger, el receptor del pueblo, un aparato de radio fabricado en serie y vendido a precio subvencionado. Para 1939, había 16 millones de unidades en hogares alemanes. Hitler no solo controlaba lo que se decía, controlaba el dispositivo por el que se decía. Pero el resentimiento no fue monopolio de Hitler. Stalin lo cultivó contra los kulaks. Pol Pot lo dirigió contra los intelectuales. El manual no tiene autor único. Si Hitler utilizó el fuego del resentimiento, Joseph Stalin entendió que el poder a largo plazo requiere el hielo de la paranoia. Y esto nos lleva a la regla número 2. No castigues el crimen. Castiga la posibilidad del pensamiento y borra el pasado. El manual stalinista no castigaba el crimen. Castigaba la posibilidad del pensamiento. Al menos eso es lo que sugieren los patrones de arresto documentados durante la Gran Purga. Entre 1937 y 1938, el periodo conocido como el Yezhovshchina, el NKVD operaba bajo un sistema de cuotas regionales. A cada provincia se le asignaba un número mínimo de arrestos y ejecuciones. Los funcionarios que no alcanzaban la cuota eran con frecuencia detenidos ellos mismos. Se estima que en esos 2 años fueron ejecutadas entre 750.000 y 800.000 personas. En las celdas de la Lubyanka se aplicaba el Konveyer, interrogatorios ininterrumpidos de días y noches que destrozaban la mente del prisionero. La luz nunca se apagaba. El sueño era un delito. Pero el manual de Stalin no se conformaba con quebrar tu cuerpo. Su objetivo final era adueñarse de tu lugar en la historia. Su herramienta más eficaz fue la cancelación analógica. Cuando el jefe del NKVD, Nikolai Yezhov, fue ejecutado, los retocadores fotográficos lo borraron con bisturí de las fotos oficiales.
El Estado soviético, en su generosidad característica, no solo te ejecutaba, te hacía el favor adicional de nunca haber existido. Yeshov fue ejecutado el 4 de febrero de 1940. Lo aterrador es que el sistema era tan perfecto que en el patíbulo, la víctima ya no era capaz de culpar al verdugo. Si el líder era infalible, el error solo podía estar en uno mismo. Antes de morir, según los registros de su interrogatorio, suplicó que transmitieran a Stalin su amor incondicional. El mecanismo funcionaba hasta el final. El tirano había logrado que el hombre amara el hacha que lo decapitaba. El 1 de marzo de 1953, Stalin fue encontrado inconsciente en el suelo de su dacha. Sus guardias esperaron horas antes de entrar. Nadie se atrevía a interrumpirle sin permiso. Murió el 5 de marzo. La paranoia que había sembrado durante 30 años lo mató a él también. El miedo de sus propios subalternos le costó las horas en las que una intervención médica temprana podría haberlo salvado. La paranoia tampoco fue invención estalinista. Saddam la perfeccionó en Bagdad. Kim la convirtió en genética. El tirano que aprende a temer a sus propios aliados aprende la lección más duradera del poder. Regla número 3. Destruye la lógica del presente hasta que lo absurdo sea la única realidad. Mao entendió algo esencial. Para dominar de verdad, no basta con imponer miedo. Hay que romper la relación de una sociedad con la realidad. Hay que conseguir que la gente obedezca no solo cuando tiene miedo, sino también cuando lo que se le ordena contradice lo que ve con sus propios ojos. Ese fue el verdadero laboratorio de Mao. En agosto de 1968, estalló el culto a los mangos. Mao recibió una caja de mangos y la entregó a obreros exaltados como modelo de pureza revolucionaria. A partir de ahí, la fruta dejó de ser fruta. Fue exhibida, preservada en cera o en formaldehído, reproducida en imágenes y venerada en filas silenciosas. 2000 años de tradición intelectual, y de pronto una fruta tropical convertida en reliquia política. El manual de Mao no requería coherencia, requería devoción y repetición. Lo importante era desocupar la mente y llenarla de la nueva realidad. En una de las historias más recordadas de aquella fiebre, un dentista de Fulin vio el mango de Gira y comentó que no tenía nada de especial, que se parecía más a una batata que a una reliquia. Fue denunciado, arrastrado a juicio público y ejecutado. Pero el mango no fue el único episodio que parecía desafiar toda lógica. Uno de los primeros llegó en 1958, cuando Mao declaró la guerra a los gorriones. Bajo la premisa de que se comían el grano de los cultivos, exigió a millones de personas que salieran a espantarlos con ollas, gongs y gritos, hasta hacerlos caer muertos por agotamiento. Sin gorriones que controlaran insectos, las plagas crecieron y los cultivos sufrieron todavía más. La orden no solo era absurda, era letal. La segunda prueba fue todavía más ingenua y brutal. En su afán por acelerar la producción de acero, Mao ordenó producirlo en patios, aldeas y comunas. Para alimentar esa fantasía, las familias entregaron herramientas de trabajo, utensilios de cocina y objetos esenciales para fundirlos en hornos improvisados. El resultado fue, en gran parte, metal inútil. Sin arados, sin herramientas y con mano de obra desviada del campo, la producción agrícola se desplomó. Y esto, combinado con una administración cada vez más torpe, ilógica y arbitraria, el resultado fue una hambruna de dimensiones históricas. La revolución cultural dejó entre cientos de miles y hasta cerca de 2 millones de muertos. La gente se denunciaba para probar lealtad, alertando al tirano sobre la falta de fervor maoísta o cualquier gesto que pudiera leerse como desobediencia. Así, vecinos delataban a vecinos, familiares a familiares y alumnos a sus propios maestros. Pero si Mao destruyó la lógica del presente, Pol Pot no se conformó con demoler la realidad. Intentó borrar el tiempo mismo y empezar la historia desde cero. Regla número 4. Elimina el intelecto. Extermina a cualquiera que pueda recordar un mundo distinto al tuyo. Para Pol Pot, el tiempo no era una línea, sino una pizarra que debía borrarse con sangre. El 17 de abril de 1975, el reloj de la historia se detuvo. Los Jemeres Rojos entraron en Phnom Penh y declararon el año cero. No buscaban una revolución, buscaban un reinicio total hacia la nada. En apenas 72 horas, una capital de 2 millones de personas fue vaciada a punta de fusil. Bajo la excusa de bombardeos inminentes, Ankar, la organización invisible, empujó a niños, ancianos y enfermos hacia la selva.
el dinero no fue solo prohibido. El Banco Central fue dinamitado físicamente para que los billetes volaran como basura por las calles desiertas. La medicina moderna fue sustituida por hierbas y la religión por el culto al trabajo forzado. Camboya dejó de ser un país para convertirse en un inmenso campo de concentración agrario. En este nuevo mundo, el intelecto era una enfermedad mortal. El liceo de Tuol Sleng se convirtió en la prisión S21, donde las pizarras fueron reemplazadas por ganchos de tortura. Aquí, tu sentencia de muerte era tu propia biografía. Te ejecutaban si tenías las manos suaves, porque significaba que no eras campesino. Te mataban si hablabas un segundo idioma o si cometías el error de usar gafas. Para el régimen, los cristales eran la prueba física de que habías leído libros. De los 17,000 prisioneros documentados en este infierno, solo sobrevivieron 7. 7 vidas conservadas no por piedad, sino por la utilidad técnica que el régimen aún no sabía cómo replicar. Pero el verdadero rostro de la regla número 4 se revela en Choeung-ek. Para ahorrar balas, los verdugos de Pol Pot industrializaron el horror con herramientas de jardín, ejecuciones con azadas, machetes y las ramas afiladas de las palmas de azúcar para degollar en silencio. En los campos de la muerte, los altavoces no emitían música, sino himnos revolucionarios a todo volumen para ahogar los gritos de los que morían en las zanjas. En solo 4 años, Pol Pot eliminó a 1 de cada 4 camboyanos. 1/3 de la población desapareció para que nadie pudiera recordar que alguna vez existió el futuro. El exterminio del intelecto no terminó en los campos de arroz de Camboya. Kim lo institucionalizó como una herencia genética. Saddam lo convirtió en un ritual de delación. Porque el tirano sabe que no necesita matar a todos los que piensan. Solo necesita que los que sobrevivan aprendan que el silencio es la única forma de seguir respirando. Y hemos llegado a la regla número 5. Secuestra la biología. Usa el amor incondicional por la familia como tu principal cadena. Para que la sumisión sea eterna, el manual del tirano debe transformarse en una religión genética. En Corea del Norte, la lealtad no es un acto de fe. Es un componente del ADN, administrado por el Estado. La herramienta principal es el Songbun, un sistema de castas que clasifica a los ciudadanos según la lealtad de sus antepasados. No importa quién seas hoy, sino quién fue tu abuelo en 1950. La población se divide en 51 subcategorías distribuidas en 3 grandes clases: el núcleo leal, la clase vacilante y la clase hostil. Si naces en la clase hostil, tu destino está sellado antes de tu primer respiro. Se te prohíbe vivir en la capital. Se te niega la educación universitaria y se te asignan los trabajos más peligrosos de por vida. Es un sistema de apartheid donde la movilidad social es biológicamente imposible. Para que el pueblo acepte su inferioridad genética, el líder debe ser presentado como una especie superior. La propaganda norcoreana enseña como hecho histórico que la biología misma se inclina ante los Kim. Los manuales escolares afirman que Kim Jong-il nunca necesitó defecar y que su organismo era perfecto, que aprendió a caminar a las 3 semanas de nacer, que controlaba el clima según su estado de ánimo, y que en su primer partido de golf logró 11 hoyos en 1 consecutivos. Estas banalidades no son bromas. Son un mecanismo para demoler la humanidad del líder y elevarlo a una divinidad física, ante la cual la lógica material no tiene poder. Pero la propaganda es solo el velo. El verdadero motor de la obediencia es el sistema de castigo por asociación. Si cometes un error político, 3 generaciones de tu familia, tú, tus padres y tus hijos, son enviadas al unísono a los campos de concentración de Kwan Li-so. Allí mueren lentamente por parentesco, no por sus actos. El tirano te roba la capacidad de rebelarte usando como rehén el amor por tu hijo. En Corea del Norte, el amor familiar no es un refugio. Es el mecanismo de tortura más eficaz del régimen. Pero Saddam demostrará en Bagdad que, si el miedo es puro, la fe es irrelevante. Hasta aquí, hemos diseccionado las primeras 5 reglas de una ingeniería que no admite errores. Hemos visto cómo Stalin administró el terror como una frecuencia, cómo Hitler secuestró la percepción a través del aire, y cómo Mao demolió la lógica para reconstruir el hambre. Fuimos testigos del año 0 de Pol Pot y del secuestro genético de la dinastía Kim. Estos hombres no solo gobernaron, ellos encontraron los fallos de seguridad en nuestra propia naturaleza y los convirtieron en su código de mando. Pero la arquitectura del silencio es un diseño en constante evolución. Lo que hemos visto es solo la cimentación.
En nuestra próxima entrega, el terror deja de ser una excepción para convertirse en un ritual de fe. Nos vemos hasta la próxima entrega.